Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una generalización de este lema que está aquí, al cual nos vamos a estar refiriendo como lema 1. Entonces, este lema da una caracterización de la condición de ser absolutamente continuo. Entonces, esta mu es una medida de las usuales, mayores o iguales que cero. Esta nu es una medida usual o también puede ser una medida con signo. El caso de medida con signo pues, es el más general. Entonces dice el lema que nu es absolutamente continua con respecto a mu, si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, de tal forma que si la medida mu de es menor que delta, entonces la medida variación total de nu n es menor que epsilon. De hecho, este es el que da nombre a la condición de absolutamente continuo, porque esta condición que está aquí recuerda a la condición de continuidad. Entonces la generalización es el siguiente, se llama teorema de Vitali-Hahn-Sachs. Tenemos un espacio de medida fijo, x sigma mu. Después tenemos una sucesión de medidas sobre la misma sigma álgebra, de tal forma que son medidas finitas y que satisfacen dos condiciones. Número uno, cada elemento de la sucesión es absolutamente continua con respecto a mu. Y número dos, tenemos esta condición de límite. Para todo medible, el límite de nu n de e existe, cuando n se va a infinito. Entonces, si esto pasa, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, de tal forma que si la medida mu de es menor que delta, entonces aquí viene la generalización, el supremo de las nu n de, variándola en los naturales, este es menor que epsilon. Entonces aquí ya no tenemos solo una, sino toda la sucesión de medidas es menor que epsilon. Bien, entonces vamos a ver una demostración de este teorema. Y esta demostración utiliza una estructura, bueno, un espacio métrico en particular. Entonces vamos a definir D en sigma cruz sigma como D de B es igual a la tangente inversa de la medida de la diferencia simétrica de A con B. ¿Por qué se pone esta tangente inversa? Porque en principio esta medida que está aquí puede ser desde 0 hasta infinito. Entonces si tomamos tangente inversa de más infinito como pi medios, que es lo natural, este que está aquí ya es una función que va de la sigma álgebra con sigma álgebra en este intervalo. Y lo que se puede probar es que esta va a definir no una métrica, sino una pseudométrica aquí. Ahí tomamos un poco el bosquejo. Lo que pasa es que no va a ser métrica porque puede pasar que la distancia de AB sea 0 sin que el A y B sean iguales. Entonces, ¿cómo se remedia eso? Se define una relación de equivalencia en la sigma álgebra, donde esta relación va a estar dada por la medida de la diferencia simétrica igual a 0. Entonces, con esta relación de equivalencia se toma el cociente. Sigma tilde va a ser el cociente de sigma con respecto a esta relación de equivalencia. Las clases de equivalencia las vamos a denotar así con un corchete. Y lo que se puede probar es que este espacio que está aquí, sigma tilde con d, este es un espacio métrico, de hecho es un espacio métrico completo. Y también vamos a utilizar que estas funciones que manda al par como al par al par de clases, como la clase de la unión o la clase de diferencia, esas son funciones continuas. Entonces esto lo vamos a estar usando. Esto no lo vamos a probar ahorita porque en un ejercicio anterior, en el ejercicio 34, se prueba que esta función que está aquí, de a, b igual a la medida de la diferencia simétrica, esa sí es una pseudométrica. Eso sí, se prueba no en todos los sigmas, sino en el conjunto de medibles que tienen medida finita. Y si esta es pseudométrica, cuando uno lo compone con tangente inversa, esa también sigue siendo una pseudométrica, ¿no? Aquí de hecho eso es un ejercicio de análisis 1, que lo pongo acá abajo. Tiene una función de 0 cerrado infinito abierto, que manda al 0 en 0, es positiva en los números positivos, y es diferenciable con la derivada monótona decreciente, entonces cuando lo componen con una métrica, esa también les da una métrica. Entonces aquí nomás estamos usando f igual a tangente inversa, cuya derivada es 1 más x al cuadrado, que es 1 entre 1 más x al cuadrado, que es monótona decreciente. Entonces eso se puede probar, y aquí el único detalle es
que a lo mejor la D que estamos definiendo ahorita puede tomar el valor más infinito. Y lo único que se tiene que probar es que incluso cuando se toma este valor, ya esta composición, esta sigue siendo una métrica, ¿no? Bueno, una pseudométrica. Para después esta pseudométrica y otra vez hay que pasar al cociente con la clase de equivalencia para hacerla una métrica. Bien, pero ya vamos a usar en este momento que la D sobre sigma tilde, esa ya es un espacio métrico completo. Bien, una observación que es útil es que incluso cuando dos conjuntos están relacionados, las medidas de las nus van a ser iguales. ¿Y eso por qué? Porque si estos están relacionados, sabemos que la medida de la diferencia simétrica es 0. Pero nosotros sabemos que la nu n es absolutamente continua con respecto de la mu. Entonces aquí inmediatamente se sigue que la medida de la diferencia simétrica, pero la medida nu n, esa sigue siendo 0. Luego aquí vamos a usar una desigualdad que se vale para medidas con signo finitas. La medida de una diferencia así es menor o igual que la variación total de la diferencia simétrica. Entonces, aplicando la a nu igual a nu n, como sabemos que esto es igual a 0, me dice que este valor absoluto es igual a 0 y por lo tanto los valores de nu e y de nu n e' son iguales. Entonces aquí estoy usando esta desigualdad. Y ahí acaba la observación que está ahí, que va a ser útil más adelante. Bien, entonces vamos a estar usando este espacio métrico durante la prueba. ¿Y por qué se tiene que usar ese espacio métrico? Aquí viene como que la idea en general, ¿no? Como el previo de la idea. Entonces queremos que todo este supremo sea menor que epsilon si de alguna forma controlamos la medida mu, ¿no? Que esto sea menor que delta. Esto lo podemos hacer como para cada n, ¿no? Entonces, precisamente como nu n es menor que la mu por el lema 1, me dice que la medida nu n de es menor que epsilon si la medida d es menor que cierta delta n, ¿no? Esta pues va a depender de cada nu que yo esté tomando aquí. Entonces en particular, si yo agarrara nomás un número finito, si agarrara el supremo de n igual con 1 hasta cierta p, de las nu n's de e, esto sería menor que epsilon si la medida de e es menor que el mínimo de cada una de las delta 1 hasta la delta p. Este p es cualquier número fijo que agarremos. Entonces sí podemos controlar estas medidas, pero nada más para cantidades finitas. Para cantidades infinitas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí lo podemos controlar hasta cierta parte. Ahora si la n es mayor estricta que esta p, que aparece ahí, entonces, ¿cómo podremos controlar esta cantidad que está aquí? Entonces la idea es compararla con la p, que sí podemos controlar, ¿no? Hasta cierto número p lo podemos controlar. Entonces esto, digamos, es menor que epsilon, porque controlamos hasta p. El problema es cómo controlar esta parte, ¿no? Y aquí es donde entra la parte donde estos límites existen. El límite cuando n se va a infinito. Este existe. Entonces, como este límite existe, esta cantidad se puede hacer menor que una epsilon, siempre y cuando estos sean suficientemente grandes. Ahora viene aquí el problema, es que esto es puntual, o sea, para cada e puedo encontrar n y p suficientemente grandes para que esto sea menor que un epsilon. Pero si cambio de e, a lo mejor necesito una n distinta y una p distinta. Entonces todo el problema viene es cómo tratar de hacer esta cantidad uniformemente chica en e. Y es donde viene la estructura de espacio métrico. ¿Por qué le viene la estructura de espacio métrico? Porque ciertos argumentos como de hacer de uniformidad provienen del teorema de categoría de Ver. El teorema de categoría de Ver se aplica para espacios métricos. Entonces, la idea del teorema es meterse por ahí
para poder controlar estas uniformemente n. Bien, entonces vamos a continuar la prueba. Entonces fijamos una epsilon positiva y una epsilon prima que esté de 0 en epsilon. Entonces vamos a definir estos para n y m naturales, definimos Sn m' como estas clases, de tal forma que la distancia de nu n en e menos nu m en e es menor que epsilon prima sobre 3. Entonces digo, nos estamos fijando en estas partes porque queremos controlar esta diferencia. Bien. Y se pone menor o igual que epsilon prima porque queremos probar que estos conjuntos sean cerrados. Por eso tuvimos que usar esta epsilon prima tercios para poner aquí menor o igual y que nos dé un espacio para las aproximaciones que siguen. Entonces el primer paso es probar que este es un subconjunto cerrado en el espacio métrico D, de sigma tilde D. Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos una sucesión de elementos en Sn tilde que converge a un punto del espacio, ¿sí? Lo que debemos de probar es que esta clase sigue estando en Snm tilde, que por definición esto está dado como esta diferencia, ¿no? Aquí otra cosa también, por eso se probó la observación antes, para que esto esté bien definido, porque en principio como esto depende de la clase, esta medida a lo mejor depende del representante, pero ya vimos que no. Ya vimos que para las medidas nu, para las medidas en las sucesiones nuenes, la medida no depende del representante que estamos tomando aquí. Entonces, esto está bien definido. Bien, entonces tenemos que probar que esto es menor que epsilon prima tercios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sabemos que la distancia entre la clase de K y la de E tiende a 0, entonces por definición eso quiere decir que el límite cuando la K se va a infinito de la distancia de la clase de K, y la distancia es la tangente inversa de la medida de la diferencia simétrica de EK con E, eso tiende a 0. Entonces, si la tangente inversa de esta cantidad tiende a 0, esta cantidad que aparece aquí, esa también tiende a 0. Entonces, directamente esto nos dice que el límite, cuando K se va a infinito, de la medida de la diferencia simétrica de K con el E es igual a 0. Entonces, estos números se están haciendo chiquitos. Entonces, por el lema 1, yo sé que para toda n, el límite de la nu n de EK con respecto a la diferencia simétrica con E, esto también tiende a 0 cuando la K se va a infinito. Porque si yo quiero hacer menor que una epsilon, lo único que tengo que hacer por el lema 1 es que estas medidas sean menor que la delta, que viene del lema 1, lo cual se puede hacer porque este límite se hace 0. Bien, entonces ya tenemos que para todo n el límite de estas medidas tiende a 0. Y aquí otra vez vamos a estar usando esta desigualdad que les había puesto arriba, para el caso de las nuenes. Entonces la vamos a aplicar a la sucesión esta del EK, diferencia simétrica con L. Entonces aplicando esta directamente me queda aquí. Entonces la estoy aplicando a la medida nu n. Luego le aplico la misma pero para la medida nu m. Entonces me queda que está aquí. Y con estas ya voy a poder estimar esta diferencia que andaba buscando, la nu nn menos la nu mn. Entonces esta por la desigualdad del triángulo va a ser nu n de e menos la nu n del ek más la nu n de ek menos la nu m de k, ¿sí? Más la nu m de ek menos la nu m de e. Entonces apliqué nomás desigualdad del triángulo. Ahora, esta parte que está aquí y esta parte que está acá, las voy a poder estimar con esta diferencia simétrica. Entonces esto va a ser menor o igual que la
nu n, diferencia simétrica de E con EK, a la nu M, la misma diferencia simétrica, más, y este término que está aquí, ese lo dejo acá, nu n de K menos nu M de K. Bien, y ahora esta parte precisamente va a ser menor que, esta parte es menor, igual que epsilon prima sobre 3, porque yo sé que el EK, la clase de K, esa sí está en SNM tilde. Entonces la distancia entre la nu n y la nu m es menor que epsilon prima sobre 3. Entonces esto va a ser menor que la nu n, esta parte, más bueno, menor igual, la nu m de esta parte, más el epsilon prima sobre 3. Y ahora sí, por lo que vimos antes, esta tiende a 0 cuando k se va a infinito y esta también tiende a 0 cuando k se va a infinito. Como en esta estimación original aquí no hay ninguna k, cuando hago k tender a infinito me queda que la nu m de E, esta implicación es cuando k se va a infinito, la nu n de E es menor o igual que epsilon prima sobre 3. Y eso ya me dice entonces que esta clase está en SNM tilde. Y ya probé entonces que es NM tilde cerrado. Y aquí acaba la primera afirmación. Bien. Ahora viene el argumento de que es el teorema de categoría de Euler. Vamos a definir SP tilde igual a la intersección sobre NM mayor o igual que P de los SNM tilde. De esta parte. Ahora, como el límite para todo E medible, este límite existe, eso me está diciendo que esta sucesión en particular es de Cauchy. Entonces, ¿eso quiere decir? Quiere decir que para nm suficientemente grandes, yo sé que la distancia entre nu n de E y nu m de E es menor que epsilon tercios, es epsilon prima tercios y va a caer por acá, a partir de cierto instante. Entonces me dice que todo este conjunto es exactamente igual a la unión de SP tilde con P mayor o igual que 1. Bien, entonces ya usamos esta condición de límite puntual para probar esta igualdad de conjuntos. Y como se da esta igualdad, y estos son subconjuntos cerrados, por el teorema de categoría de Baire, va a existir un P0 de tal forma que el interior de ese P0 es distinto del vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una clase A0 en un punto interior de ese P tilde y vamos a agarrar R positivo de tal forma que la bola de radio R centrada en la clase de A0 con la métrica D está contenida en el SP0 tilde. Esta R va a ser importante porque es la que nos va a ayudar a encontrar la delta de la continuidad uniforme. Perdón, de la continuidad absoluta. Bien. Entonces vamos a hacer aquí empieza ya la idea que habíamos hecho antes. Por el lema 1 va a existir una delta 1 de tal forma que para nu n desde n igual con 1 hasta el P0, el P0 es el que tenía el que hace que ese P0 tilde tenga interior no vacío. Va a controlar las nu n's, van a ser menor que el epsilon prima sobre 3. Entonces aquí estoy aplicando el lema 1, P0 veces, ¿no? Como lo había hecho en la idea de la demostración. Y bueno, en consecuencia esto va a ser menor que epsilon, ¿no? Bien. Ahora vamos a controlar la cantidad infinita, para eso necesitamos la continuidad de estas funciones. Entonces estas funciones que están aquí, que manda la clase D a la clase D unión A0 y la clase D a la clase D A0 menos C, estas van a ser continuas con respecto a la métrica D. Y notemos que cuando este es el vacío, esto va a dar precisamente la clase de A0
Y cuando esto da vacío, esta también va a dar a la clase de A0. Eso va a ser importante. Porque ahora vamos a usar la continuidad de estas funciones en el punto E igual al vacío. Entonces, por continuidad, va a existir una delta 2 positiva, de tal forma que si la distancia de esta clase al vacío es menor que delta 2, entonces la distancia de esta clase a la clase de A0 es menor que R, y lo mismo esta con esto. Bien. Entonces esta delta 2 también va a ser importante a la hora de definir la delta del lema. Bueno, del teorema, perdón. Y bueno, aquí nomás hay que notar que esta que esta distancia sea menor que delta. La distancia al vacío es simplemente la medida de tangente inversa de la medida de. Entonces esto ya me está diciendo que si esta medida es suficientemente chica, como que le estoy uniendo algo de medida suficientemente chica para que esté en la bola centrada en la clase de A0 de radio delta. Y lo mismo acá. Aquí va a venir como la uniformidad que estábamos buscando en la idea de la demostración. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Delta va a ser el mínimo entre delta 1, tangente de delta 2 y la R. Ahora sí. Y vamos a agarrar un medible con medida menor que delta. Entonces, para n desde 1 hasta P0, como la delta es menor que la delta 1, se va a seguir que las nu n de es menor que la epsilon prima sobre 3, y esto ya era menor que epsilon. Entonces ahí ya controlamos estas P0 medidas. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a mayor que P0? Lo que habíamos dicho antes. Vamos a comparar esta con el nu de P0. Esta y esta. Entonces esta parte ya va a ser menor que epsilon prima sobre 3. Por precisamente esta parte de acá. Y ahora el problema es controlar esta. La n de e menos la nu de P0d. Que es aquí es donde vamos a usar toda esta condición de que un SP0 tiene interior no vacío. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Vamos a descomponer este E unión A0, se puede ver como E unión A menos C0 es igual a E unión A, 0. Entonces, esta es una identidad, se puede checar fácilmente. Y es una unión ajena. Entonces, cuando yo lo aplico no n de E, pues me va a quedar que no n de más no n de A, aquí es A0, perdón. ¿Sí? De A0 menos E es igual a nu n de E unión A0. Y estos son importantes porque aquí aparecen las operaciones continuas con respecto a la métrica. Bien. Y bueno, y lo mismo pasa con P0, ¿no? Más nu P0 de A0 menos E. O la nu de P0 de E unión A0. Entonces, esta cantidad que quiero estimar, usando esta, se puede reescribir de la siguiente forma. Y utilizando que son medidas finitas, ¿no? Porque en algún momento tengo que pasar del lado izquierdo. Entonces, esta se puede reescribir como esta parte. Esta nu de P0 se puede reescribir como esta parte. Bien. Entonces, el valor absoluto, el nu n de E, menos nu P0 de E, que es el que quiero controlar, esto va a ser menor o igual. Y aquí agrupo los que tienen la operación, que es continua, E unión A0. Sería nu n de E unión A0 menos nu P0 de E unión A0 más nu n de A0 menos E menos nu P0 de A0 menos E. Sí. Aquí otro me equivoqué, debe ser A0. Así. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Entonces aquí vamos a empezar a hacer estimaciones.
Entonces la medida del E era menor que el de la tangente inversa del delta 2. Y eso implicaba que entonces que la distancia de la clase del E al 0 era menor que delta 2. Entonces eso ya me implicaba que estos clases E unión A0 y el A0 menos E estaban en la bola, en la métrica D de radio delta centrada en el A0. Así. Bien, es nada más por la continuidad. Pero entonces esta bola se quedaba, esta bola estaba contenida en el SNM tilde, porque el A0 era un punto interior. Entonces aquí ya me está diciendo que estos conjuntos, bueno, estas clases, están en este SN, no, perdón, voy a revisar, aquí está, perdón, la bola se quedaba en SP0 tilde, SP0 tilde, SP0 tilde, ahí está, aquí estaba SP0 tilde, así, y como estaban ahí, en particular cuando la n es mayor que P0, que estamos en ese caso, yo sé que la nu n de E unión A0 menos la nu P0 de E unión A0 es menor o igual que epsilon prima sobre 3, y también la otra nu n de de el A0 menos E, A0 menos E, menos la nu P0 de A0 menos E, también es menor o igual que epsilon prima sobre 3. Porque en particular estas clases estarían en S tilde de P0N, ¿no? Que esta era precisamente la intersección de estos cuando estos índices eran mayores o iguales que el P0. Bien. Pero entonces con esto ya y con la estimación que hice acá arriba, esta, ya me dice que la nu n de E menos la nu P0 de E son menores iguales que bueno, son 2 epsilon prima tercios. Entonces ya si lo junto con la estimación que tenía antes, con esta que estaba hasta acá, ya me dice que para n mayor que P0, la nu n de E es menor que 2 epsilon prima tercios más epsilon prima tercios que había. Entonces me quedaba epsilon prima y que esto era menor que epsilon. Entonces ya controlé todas estas cantidades infinitas de las nu n's. Entonces aquí, bueno, aquí ya queda que bueno, de hecho el supremo de las nu n's de es, ahora sí, n, los naturales, menor o igual que epsilon prima, y esto ya es menor que epsilon. Y ahí ya termina la demostración del teorema.